¿Están adecuadamente presentados los siguientes datos? En el ejemplo mostrado anteriormente, a simple vista es muy difícil entender que quizás todos estos datos que están en una forma revuelta, por así decirlos, corresponden a lo que es algo similar a una tarjeta de almacén. En este caso, un control de ventas de una papelería, por así decirlo, con respecto a 4 de sus vendedores. Vamos a tratar de que ese formato que nos mostraron anteriormente lo podamos utilizar en nuestra hoja de cálculo Excel. Este es el formato que originalmente se nos ha presentado. Vamos a tratar de vaciarlo en una hoja nueva de nuestra hoja de cálculo Excel. Las hojas de cálculo contienen valores numéricos y textuales, los cuales pueden tener distintos formatos. Pondremos nuestros primeros datos. Y de esta forma tenemos llenos los datos que anteriormente se nos habían presentado. Pero, como estamos revisando, no tenemos la correspondencia de cada uno de estos con respecto a sus filas y columnas. Vamos a colocarles estos datos a cada uno de ellos. Ahora que ya hemos llenado todos nuestros datos y tenemos correspondencia entre las celdas y los contenidos de ellas con respecto a sus columnas, vamos a proceder a darle un formato para que tenga una mejor vista y el usuario tenga una mayor comprensión de qué significa cada uno de estos datos, esperando que al final tengamos algo similar a esto. A fin de procurarles una mejor presentación, como la que expusimos al final, vamos a tener que utilizar el menú que nos proporciona nuestra hoja de cálculo Excel llamado Formato, donde este se lo podremos aplicar a las celdas que queramos modificar, incluso filas completas, columnas y también, si así se requiere, hasta la misma hoja completa. También, para poder llegar a este resultado final que les mostré, vamos a tener que necesitar insertar algunos renglones llamados filas e incluso algunas columnas. Para esto utilizaremos también nuestro menú Insertar. Vamos a continuar. Vamos a darle formato ahora sí a lo que es toda esta cantidad de datos que teníamos de una manera desordenada. Para lo cual tenemos que ingresar a nuestro menú Formato dando un clic en él. Posteriormente vamos a elegir como inicio la opción Celdas. Nos presenta varias opciones de las cuales nosotros podemos elegir la que nosotros requeramos. En el caso de número, que es la primera pestaña, generalmente aparece la categoría general. Posteriormente, nosotros podemos elegir lo que es la opción número. Y nosotros podemos, en este caso, decidir la cantidad de números decimales que requiramos en estas cantidades numéricas. Asimismo, si queremos o no usar separadores de miles, es decir, una coma entre cada uno de estos miles. También, como en el caso que nosotros vamos a utilizar, esta columna se refiere a lo que son paquetes, nosotros simplemente lo vamos a utilizar como números. Una forma fácil de ingresar a nuestro menú de formatos es con la combinación de las teclas Control y 1 al mismo tiempo. En este caso, si nosotros lo que queremos formatear son cantidades numéricas que se refieren a un aspecto económico, lo que tenemos que elegir es la opción moneda. Ahí mismo nosotros podemos decidir la cantidad de números decimales que debe tener, si requerimos que el símbolo sea el que utilizamos aquí o de alguna otra nacionalidad, y en el caso de que usamos números negativos, el formato en que nosotros lo requiramos, ya sea en colores diferentes o con signos negativos. Al presionar aceptar, veremos que nuestras cantidades cambian al formato que hemos elegido. Si nosotros realizamos esto mismo seleccionando una columna, este formato se aplicará a todos los datos numéricos que se encuentren en dicha columna.
como se ve en el aspecto siguiente. De la misma forma, si nosotros queremos modificar formatos donde ya se encuentran incluidas fechas, nosotros podemos modificar dichas maneras en nuestro formato de celdas simplemente eligiendo la categoría fecha y nos presentará varias opciones que nosotros podemos elegir la que requiramos. Por ejemplo, en este caso, primero el año, posteriormente el mes y al final el día. O en su defecto, si lo que requerimos es que se exprese estas fechas en letras, tenemos también algunas otras opciones. Vamos a dejarlo en el formato que anteriormente manejamos. De la misma forma, podemos agregar formato de celdas en diferentes categorías, como lo es porcentajes, utilización de fracciones o formatos científicos cuando tenemos que usar exponentes o que todos nuestros valores sean textuales, ya sea de texto o numéricos. Vamos a ver la siguiente opción, que es alineación. Esta nos permite poder alinear nuestro texto, ya sea de manera horizontal o vertical. De la misma forma, en esta etapa de alineación también podremos realizar operaciones como lo es el control de texto de la manera de ajustar texto. En algunos casos, como en el presente, tenemos algunas celdas donde su contenido no cabe en la dimensión que nos ha propuesto o nos ha proporcionado dicha celda, para lo cual tenemos que seleccionar la opción de ajustar texto y de manera automática nuestra hoja de cálculo lo acomoda a la forma o dimensión que tiene nuestra celda. También tenemos alguna forma de poder orientar nuestro texto, lo podemos colocar a diferentes grados de su orientación. Vamos a ver un ejemplo. En el caso siguiente vamos a aumentar un poco el tamaño de nuestras celdas, vamos a elegir una al azar, entramos a nuestro formato de celdas y en la pestaña alineación vemos que en el lado derecho tenemos una orientación de nuestro texto que puede ser modificable en grados, es decir, podemos modificar nuestro texto hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo a 45 grados y veremos cuál es el resultado final. Otro similar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer hacia abajo y veremos nuestro resultado. Esto nada más como ejemplo, vamos a regresarlo a su formato original. Ahora vamos a ver otras opciones que nos presenta nuestro menú de formato de celdas y pasaremos a la siguiente opción o pestaña, que es la llamada fuente. Aquí nosotros podemos modificar todas las características que se refieren a nuestro formato de fuente en todo nuestro texto. Podemos elegir entre varias opciones de fuentes que se tienen en nuestra unidad, así como el estilo, que puede ser normal, cursiva o negrita, y también incluso cambiar el tamaño de nuestras letras. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Primero vamos a seleccionar aquellas celdas que querramos modificar. Posteriormente ingresamos a nuestro menú de formato de celdas, ya sea ingresando al menú formato y posteriormente celdas o con la aplicación de la combinación de teclas control y 1. Ingresamos a la pestaña fuente, vamos a cambiar alguna fuente al azar, le vamos a aplicar algún estilo, incrementaremos el tamaño para darle una mayor visión y veremos el resultado. Vamos a hacer una comparación entre lo que tenemos hasta este momento de formato realizado en los datos que tenemos y el formato final. Vamos a observar que uno de los dos, el final, tiene unos bordes que le hacen falta al formato que hasta el momento llevamos. Como ven, esta información contiene el formato que hemos realizado hasta este momento, mientras que el final, como ustedes pueden observar, está rodeado de un borde tanto en la parte exterior como en la parte interior. Estos bordes, además de darle un efecto de acabado,
Se incorporan debido a que también tenemos que limitar o delimitar la dimensión entre celdas, filas o columnas. Y para esto lo aplicamos ya sea en el interior de estos datos, entre sí de cada una celda, o en el exterior para establecer un límite en el contorno de estos datos para el documento que tenemos en nuestra hoja. Vamos a ver la forma de realizar este formato en los datos que llevamos hasta este momento. Para poder practicar esto, primero vamos a colocarnos en nuestro menú formato, elegir la opción celdas y pasar a la pestaña bordes. Aquí tenemos varias opciones. Podemos realizar un contorno, que es decir, una delimitación en la parte exterior de nuestros datos o en la parte interior, para lo cual tenemos que previamente haber seleccionado los datos donde queremos este contorno. Posteriormente, nosotros podemos aplicar algunos bordes y estilos a todo el interior de estos datos. Vamos a hacer un ejemplo. Primero, vamos a señalar o a seleccionar todos los datos a los cuales queremos realizar esta modificación. Posteriormente, ingresamos al menú Formato de celdas, le vamos a ordenar que realice bordes interiores, que le coloque un contorno y vamos a ver cómo va a quedar con esta opción. Asimismo, también contamos con otras opciones para gusto del usuario. Podemos colocar bordes o quitar bordes de manera manual, los bordes horizontales en la parte superior, en la parte inferior, de la misma forma al lado izquierdo, central y derecho. Incluso podemos realizar bordes angulados. A estos mismos bordes nosotros les podemos aplicar diferentes estilos, así como también le podemos aplicar colores. Veamos cómo queda este ejemplo. Como no es muy visible, vamos a regresar al formato anterior y continuaremos hasta llegar a nuestro objetivo final. Dentro de las mismas opciones que tenemos en el menú formato de celdas y que nos ayudan a resaltar el contenido, también tenemos la opción tramas y color, que nos va a ayudar para dar un efecto de fondo donde se puedan agregar puntos, líneas o algún color predefinido. Vamos a ver cómo se realiza esto. Como primer punto, seleccionamos la o las celdas que vayamos a modificar con estos datos. Posteriormente, ingresamos a nuestro menú Formato de celdas en la pestaña Tramas. Podemos elegir un color de fondo al cual agregar a esta serie de celdas que hemos seleccionado y veremos cuál es el resultado. Como podrán observar, el fondo de cada una de estas celdas se ha modificado y le da un realce al contenido de cada una de ellas. Vamos a ver ahora la opción de tramas. En trama, nosotros podemos agregar puntos o líneas. Como primer punto, seleccionamos las celdas que querramos modificar, ingresamos al menú Formato de celdas y en la parte inferior tenemos la opción Trama, que nos presenta varias opciones a elegir a gusto del usuario. Vamos a elegir una de las más atenuadas. Posteriormente presionaremos Aceptar y veremos la modificación realizada. Como se dan ustedes cuenta, no en muchos casos vamos a tener una información que sea totalmente visible y adecuada, pero el ejemplo sirve para utilizaciones posteriores. Regresamos al formato anterior y veremos otras opciones. Ahora les voy a hablar sobre modificar o formatear lo que son nuestras filas y columnas, con lo cual podremos modificar tanto el ancho o la altura de nuestras celdas. Podemos inclusive ocultar algunas columnas o filas de acuerdo a las necesidades que tengamos. En algunas ocasiones las dimensiones de nuestras tablas o el documento que tenemos en nuestras hojas llega a ser de tal forma que quizás queremos evitar que algunas columnas se vean para que tengamos una mejor presentación. Entonces es cuando entra la opción de ocultar filas y en su momento también se pueden volver a mostrar.
Vamos a ver cómo realizamos esto, comenzando primero con columnas. Nos colocamos en el menú formato y vemos que después de la opción con la que hemos estado trabajando, podemos realizar formateo tanto a filas como a columnas. Antes de esto, quiero hablarles también sobre la forma de poder insertar columnas y poder insertar filas. En este caso, nosotros tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones para lograr nuestro formato final. La columna de paquetes debe ir a un lado de precio de paquete. Entonces tenemos que recorrer esta columna hacia la izquierda, por lo cual la seleccionamos, posteriormente la cortamos y la colocamos en el lado izquierdo. De la misma forma que seleccionamos una columna y con nuestro botón derecho, la opción insertar celdas cortadas y vemos que se realiza un movimiento de columnas. Asimismo, tenemos que insertar una columna donde nosotros podamos ver cuál fue el costo total de los paquetes vendidos. Por lo tanto, seleccionamos la columna y presionamos en la opción de insertar. O en su defecto, todo esto con el botón derecho de nuestro ratón, o en su defecto, nos vamos a la opción insertar y seleccionamos columna. Nos respeta el formato con el que hemos estado trabajando. Es cuestión solamente de colocar el título y los datos y quedará de la siguiente forma. De la misma forma, si queremos o necesitamos ocultar alguna columna, lo que tenemos que hacer es seleccionar la columna a ocultar. Posteriormente, ingresamos a formato, la opción columna y simplemente nos colocamos en la parte donde dice ocultar y veremos que automáticamente desaparece de nuestra pantalla y vemos que ahora las columnas se brinca de una letra a otra sin que aparezca la que se encuentra en medio. Y de esta forma también podrá ser impreso o visto de una manera preliminar. Si nosotros deseamos recuperar dicha hoja, lo que tenemos que hacer es seleccionar las columnas entre las cuales está inmersa y posteriormente regresar al menú formato en la parte donde dice columna y seleccionar la opción mostrar. Y aparece nuevamente la columna que anteriormente habíamos ocultado. Otra opción que nos presenta también lo que es las columnas en nuestro menú formato es la siguiente. Elegimos menú formato, la opción columna y por último la opción autoajustar a la selección, lo que va a realizar que nuestros datos que por alguna cuestión no se acomodaban a la dimensión predestinada se autoajusten a la selección que nosotros indicamos. Y de manera automática, como ustedes pueden ver, cada uno de nuestros textos están acorde al tamaño de las celdas. De una manera muy similar, también podremos manipular el formateo de lo que son las filas o renglones y de esta forma también poder modificar en este caso la altura de las filas, el poder ocultar o mostrar estas filas también, así como insertar y agregar datos en ellas. Vamos a ver cómo realizamos esto. Nos colocamos en la parte donde queremos insertar una fila. Posteriormente, en el menú insertar, elegimos la opción fila y vemos que se inserta un renglón entre los que estábamos, respetando el formato anterior. Vamos a ingresar algunos datos. Ya que concluimos con el llenado de datos de nuestra fila, ahora haremos un ejemplo de algo similar de lo que realizamos con columna. Vamos a ocultar una de estas filas, seleccionándola primeramente. Posteriormente nos colocamos en el menú formato, utilizamos la opción fila y presionamos en ocultar. Y esta desaparece a nuestra vista. Para poder recuperarla, realizamos algo similar a lo anterior. Seleccionamos las filas en las cuales se encuentra inmersa la que ha desaparecido
Posteriormente elegimos el menú Formato, la opción Fila y por último Mostrar. Y esta vuelve a aparecer ante nuestra vista. Es el momento ahora de mostrarles otro tipo de formato, pero ya no a unas celdas, filas o columnas, sino a la totalidad del documento, en este caso la hoja. También se trabaja de una manera muy similar. Vamos a ver la secuencia. Nos colocamos en el menú Formato sobre la opción Hoja y vemos que tenemos varias opciones, como es el cambiar de nombre a nuestra hoja, ocultar o mostrar una hoja cuando ésta esté oculta. Le podemos agregar un fondo a nuestra hoja, un fondo ya predestinado, o incluso colocarle una etiqueta con un subrayado de color. Vamos a realizar la primera opción, que es cambiar de nombre. Como podemos ver en la parte inferior de nuestra página, de nuestra hoja, tenemos un nombre llamado Títulos. Vamos a cambiarlo a Título en singular. Nos posicionamos en la parte inferior y realizamos la modificación. Presionamos Enter y en este momento nuestra hoja ha cambiado de nombre. De la misma forma, podemos realizar otra modificación a nuestro formato de hoja. Nuevamente nos colocamos en Formato, la opción Hoja, y ahora vamos a ocultar la hoja dentro del contenido de nuestro documento. Al presionar Ocultar, veremos que en la parte inferior de nuestra hoja desaparece la parte llamada Título. Y solamente veremos las subsecuentes. Si nosotros queremos recuperar a la vista la hoja que está oculta, nos volvemos a colocar en el menú Formato, en la opción Hoja, elegimos la opción Mostrar y si son una o varias hojas, nos va a mostrar el título de cada una de ellas. La seleccionamos y presionamos en Aceptar y nuevamente la tendremos a la vista. Así también podemos agregar a la hoja en la que estamos trabajando un fondo para que de esta forma pueda resaltar el contenido. Nos colocamos en el menú Formato, opción Hoja y elegimos la parte donde dice Fondo. Nos pide que busquemos en nuestra unidad de PC o unidad de almacenamiento, ya sea un disquete, disco duro, disco extraíble, alguna imagen, y ya que la hayamos seleccionado, esta la insertaremos y aparecerá en el fondo de nuestro documento. Regresamos al formato inicial y vamos a ver ahora cómo hacer que resalte el nombre o el título de nuestra hoja. Nuevamente nos colocamos en el menú Formato, en la opción Hoja y en la parte final de las opciones elegimos color de etiqueta. En el submenú que se presenta elegimos algún color al azar, presionamos Aceptar y veremos que el título de nuestra hoja se resalta con un subrayado del color que hemos elegido. Es importante recordar que con este menú Formato hemos podido realizar modificaciones que como objetivo tienen resaltar el contenido de lo que tiene nuestra hoja de cálculo. Al modificar cantidades numéricas, textos, agregar o quitar líneas, poner fondos, inclusive protegiendo celdas o hasta todo nuestro documento u hoja. Yo los invito a que sigan practicando porque indudablemente esta es la mejor manera de aprender. Nos vemos en el próximo video.